Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Edición Francisco Salamone. La identidad de los pueblos es una amalgama de sus obras, valores, leyendas, narraciones e historias. Son muy pocos los creadores que por la cantidad y relevancia de su obra alcanzan un lugar privilegiado en el imaginario social de una nación. El ingeniero arquitecto Francisco Salamone es uno de los protagonistas de la imagen de la arquitectura moderna en la Argentina. Personajes como Salamone nos desafían con su obra a reflexionar sobre el sentido profundo de ser argentinos. El nombre de Francisco Salamone alcanzó notoriedad y popularidad en las últimas décadas. Habitualmente se lo reconoce como el creador de un conjunto de edificios extrañamente modernos que se ubican en pueblos y pequeñas ciudades de la Pampa bonaerense. La impronta arquitectónica de las obras de Francisco Salamone ha llevado su nombre a oídos de los más destacados historiadores, consagrándolo en revistas y publicaciones del más alto nivel. ¿Quién fue este ingeniero arquitecto que en la década de 1930 y en apenas 4 años diseñó y construyó más de 80 obras con imponentes torres y formas vanguardistas? ¿Cuáles fueron sus orígenes y cuáles sus inspiraciones? ¿Quiénes fueron sus comitentes y sus aliados en esta proeza? Salamone va a desarrollar una serie de edificios en dos estilos predominantes, el Art Deco por un lado y el neocolonial. Y estos edificios van a resolver distintas necesidades o requerimientos que tenían los municipios en ese momento. Por un lado, el espacio público más importante de un pueblo, de una comunidad, que es la plaza. Salamone va a diseñar una serie de plazas impostadas por sobre las plazas de los pueblos. Va a desarrollar palacios municipales, los edificios del gobierno, portales de cementerio, mataderos municipales y algunas, en cantidad menor, delegaciones municipales, mercados y escuelas. Por lo cual, si analizamos a Salamone y su producción arquitectónica en torno de la obra pública, vamos a ver que va a resolver programas muy vinculados a la comunidad. El gobierno, el poder, el espacio público, la producción y la relación con nuestros antepasados con los cementerios. Resulta evidente que el rol del Estado cambia durante la década del 30 en el país y su búsqueda de presencia y modernidad ameritaron la construcción de una nueva imagen institucional. Esta estrategia de obra pública en la que se convoca a un arquitecto que no hace una arquitectura academicista, quizás la que se venía produciendo en ese momento en alguna obra del Estado, va a ser revolucionaria, innovadora y va a asignar de una nueva identidad, como han dicho muchos autores, a la Pampa bonaerense. Es interesante verificar cómo estas obras tan innovadoras de Salamone, con esas referencias a las vanguardias de distintos países europeos, de Estados Unidos, otros lugares de América, impacta en estas pequeñas ciudades, casi pueblos, que algunos de ellos tenían, no sé, 30 años de fundados, 50, 30 años de fundados, que tenían una arquitectura, digamos, de este eclecticismo que señalamos, que a veces había una iglesia gótica, a veces una sede de un banco nación o provincia, renacentista o clásico. Dentro de las tipologías desarrolladas por Salamone, la del Palacio Municipal vino a representar esa nueva imagen del Estado, sobre todo en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. La oportunidad de desarrollar una vasta serie de palacios municipales en un corto periodo de tiempo lo impulsó a generar una tipología de características innovadoras. ¿Cuáles fueron los principales rasgos de esta tipología? ¿Cómo fue evolucionando la forma del Palacio Municipal
con el avance y la concreción de los diferentes proyectos. Si enfocamos en lo que son los palacios municipales, Salamone va a desarrollar un proyecto o una serie de proyectos con una estrategia similar, pero cada palacio municipal va a tener una decisión proyectual particular a cada solar o a cada terreno en el que tenía que desarrollar su obra. Por un lado vamos a ver palacios municipales exentos y por otro lado palacios municipales que van a resolver esquina haciendo ciudad. El palacio municipal podía tener una variación de un estilo, con su plaza, ¿no es cierto?, diseñada a la francesa, a la inglesa. Aparecen estos edificios, ¿no?, algunos casi futuristas, inclusive con un material, no solo la estructura que quedaba cubierta, sino un material que era este similpiedra blanco, el similpiedra que se venía utilizando para hacer todos esos estilos que hacían los frentistas italianos, estos grandes albañiles, que después trabajaron también con Salamone. Tenían un similpiedra blanco muy claro, ¿no?, característico de esta modernidad arquitectónica que hacía todas estas fachadas blancas. Dentro de la tipología de palacio municipal desarrollada por Salamone, nos encontramos con dos grupos distintos. Aquellos que están dentro del perímetro de la manzana, ya sea en esquina o bien entre medianeras, y los que se encuentran exentos a ella en el centro de una plaza. También iba a diseñar los espacios públicos que rodeaban estos palacios municipales, las plazas, haciendo una composición y una especie de regeneración urbana y diseño paisajístico integrado entre el edificio del gobierno y el espacio público. La implantación de la imagen moderna de Salamone en las Pampas puede comprenderse como un símbolo que marca el final de un proceso de expropiación, primero del territorio y luego de las formas identitarias de los pueblos dominados en nombre de la civilización. Pero el Palacio Municipal de Guaminí, que en una primera mirada puede entenderse bajo los lineamientos del expresionismo alemán, parece esconder un secreto en su diseño. Un guiño que Salamone quizá dejó a la memoria de los pueblos originarios. El arquitecto e investigador Sergio López Martínez sostiene que este diseño está inspirado en el rehue, un tótem ceremonial de la cultura mapuche, cuyas formas se evidencian en el recorte, ritmo y disposición de los balcones de la torre. ¿Será que Salamone decidió retomar este lenguaje originario en homenaje a los antiguos habitantes de La Pampa? ¿O bien incorporar sus símbolos a las formas institucionalizadas del progreso? Aún así, la estirpe indígena se yergue esbelta en su torre, como un tótem de la memoria sobre la llanura bonaerense. La producción ganadera fue en los inicios de nuestra historia la base de la economía de la Pampa húmeda y el matadero como tal su institución más significativa. El imaginario popular que se tenía sobre los mataderos era una idea aprensiva, asqueante y maloliente. Entre las tipologías que realiza Francisco Salamone, probablemente sea la del matadero aquella que mejor muestra su doble formación como ingeniero y arquitecto. ¿Cómo interviene Salamone con su arquitectura en la reinvención de los mataderos? ¿Cómo impactó su ideario moderno de los mataderos no solo en el diseño arquitectónico, sino también en una nueva forma de faena? El matadero en uso en ese momento, que recordaba más a la literatura de Echeverría, ¿no? Su matadero en condiciones totalmente antihigiénicas. Lo que propone Salamone es una drástica modificación del sistema de carneo de animales para proceder que en distintos pasos se observara fielmente el control del animal que se iba a disponer al consumo. Con respecto al diseño de los mataderos municipales, va a desarrollar una serie de edificios donde va a repensar todo lo que tiene que ver con el proceso de la faena. Y esta reflexión
técnico-constructiva va a ser innovadora, ¿no? Vamos a ver que los mataderos, si los vemos en planta, si analizamos los proyectos, hay toda una reflexión con respecto a cómo es este proceso industrial. Salamone era consciente de lo que el matadero y la tarea de faena significaban, no solo para la economía de las comunidades, sino también para su identidad y su cultura. El gran desafío era transformar ese lugar de oprobio y desperdicio en un ámbito regido por la eficacia y la lógica de la industria moderna. La propuesta de Salamone para sus mataderos era sistematizar el proceso concibiéndola como una cadena de producción tipo de la producción automotor. Si bien la historia recuerda a Henry Ford como el que inventó el motor a combustión que dio origen al automóvil, Ford revolucionó no solo la industria automotriz, sino toda la industria, al crear la cinta de montaje que permitió organizar el trabajo en etapas. ¿Cómo adaptó Salamone el sistema de Ford a los mataderos? La denominada Fordización, digamos, de la producción industrial, y que implica ahora tener un espacio para las distintas operaciones. Que por una punta, ¿no?, entraba el animal vivo, ¿no?, y salía ya, después de cumplir los distintos pasos, como listo para ser consumido. Los mataderos de Salamone revolucionaron el sistema de faena en el interior de la provincia y ordenaron una de las tareas más hediondas de la producción ganadera, el último eslabón de un sistema que muchos preferimos olvidar, pero que varios de sus trabajadores recuerdan con melancolía. En el 1968 iba a cumplir 18 años, de los cuales trabajé 11 años en el matadero. Me retiré porque puse carnicería en el 78, cual se llamó Mundial 78, se llamó la carnicería. Siempre pegado al matadero, hasta hoy en día que lo veo pasar y me da lástima cómo está, pero veo que lo van a como reconstruir, como arreglarlo. Una obra importante para la época, porque pensemos que el partido de Pellegrini estaba integrado por distintas localidades y el gobernador manda a construir 3 mataderos en el mismo distrito. Eso denotaba la importancia, ¿no?, la activación que él quería darle a la producción local, ya que los carniceros locales faenaban en el matadero sus propios animales. Creo que son edificios que para su intervención lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es su valor, ¿sí? Si su valor es su materialidad, su expresión formal, su espacialidad, y que son edificios que como el patrimonio industrial son versátiles para realizar intervenciones y renovaciones y reciclajes para darles una nueva vida y un nuevo uso. Los mataderos son los que presentan los mayores desafíos porque en su totalidad fueron desafectados a partir del cambio en la modalidad del faenamiento, la comercialización de la carne, ya está en manos privadas y no lo hacen en general los mataderos municipales como se hacían en esa época. Y bueno, se plantea cómo mantenerlos y darles nuevas funciones donde se justifique y se puedan aquellos abandonados, hay otros que están ocupados no de una manera correcta, hay otros que sí que han encontrado su función en centros culturales, en distinto tipo de usos. Y finalmente también el desafío para los otros espacios que son los espacios de las plazas y el ámbito público donde, digamos, los árboles han crecido, parte del diseño original se fue perdiendo y es necesario hacer relevamientos y proponer alternativas de resguardar el diseño original o recrear algunos sectores que se fueron perdiendo.
Durante mucho tiempo el matadero estuvo cerrado y hay muchas generaciones que no lo conocen, que no lo han visitado y que no saben por ahí de qué se trata. Siempre desde el museo tratamos de difundir esa historia, ese paso de Salamone en Tres Lomas, y ahora con el matadero revalorizado podemos mostrarle eso a toda la comunidad y a toda la provincia también. El matadero de Tres Lomas está construido en un edificio de perímetro libre. Eso quiere decir que alrededor no hay nada. En su momento había mucho menos de lo que podemos observar hoy. Todas las obras de Salamone generalmente estaban realizadas alejadas de la comunidad y en una altura que sobresalían y que imponían en la llanura, sobre todo, que manejan estos territorios. En la torre, abajo de la torre está la caldera, donde se quemaban los animales cuando salían feos. Ahí se quemaban. Eso casi no, yo casi no lo, una vez sola, nosotros le prendíamos cartones para ver cómo salía el humo arriba ya del... eso está como, hoy en día está como intacto. Eso sin tocar las calderas nuevas. Y tiene el primer piso que arranca el tanque de agua que abastecía todo el movimiento de acá, también parte del pueblo que corrían 5 cuadras, y después ya venía la parte de la chimenea, que es lo finito, que la chimenea tiene parte de un costado o escalera por afuera. Es un edificio de perímetro libre y tiene una sala de fainar circular. El interior es una sala circular que articula con distintas otras áreas secundarias, digámoslo así. En la sala de fainar se llevaba a cabo, digamos, todo lo principal del matadero. Hoy en día nuestro matadero tiene la ganchera original de su momento, en donde los animales, después de ser noqueados, se colgaban y iban haciendo todo el recorrido por las distintas bateas en donde se realizaban los trabajos pertinentes. Después esa misma ganchera llevaba a la puerta donde el camión ingresaba y se despachaban, digamos, el trabajo del día. En el exterior obviamente podemos observar el típico estilo de Salamone, el Art Deco y el monumentalismo. Nuestro matadero tiene la torre hacia la derecha, no está centrada. También la delegación municipal tiene la torre hacia la derecha, no está centrada, y juega con volúmenes que entran y salen de circulares y rectos, como no, el estilo propio del arquitecto. ¿Cómo se expresa el lenguaje de Salamone a la hora de cobijar la muerte? ¿Qué impronta le dio a los portales de cementerios? ¿Cómo se integra en estas obras la arquitectura con el objeto escultórico? En el diseño de estos portales de cementerios hay también una estrategia urbana, ¿no? Están ubicados en el remate de una calle principal. La llegada al cementerio también es muy interesante porque rematan en el eje de una calle. Y hay toda una resolución urbanística, ¿no?, con respecto a la esquina y a la posición que toma el portal del cementerio con respecto a la trama de la ciudad. Mientras que las culturas milenarias tenían creencias profundas sobre la trascendencia y la vida eterna, la modernidad, al no poder encontrarle un sentido a la muerte, la relegó y la alejó, como si la muerte fuese el límite de la razón. Los cementerios en los que interviene Salamone, hay que decir que, digamos, eran cementerios que ya estaban funcionando como tales y que estaban en los márgenes de la ciudad, y lo que ocurre en la década de 1930 con un desarrollo a nivel nacional de la obra pública muy grande, con sus luces y sus sombras, lo que le toca hacer a Salamone es ponerle una imagen a esos cementerios. Y estas portadas son esas imágenes que, digamos, que transmiten claramente cuáles son las discusiones y esas tensiones entre modernidad, entre los modernos y los antiguos, pensándolo, digamos, disciplinarmente, ¿no?, desde la arquitectura. Estos debates que han ocurrido por fuera de los debates funerarios en el plano de la arquitectura entre la década de 1910, 20, 30, sobre todo, de qué es la identidad, qué es la arquitectura nacional, qué es ser moderno, qué es ser antiguo.
digamos, qué valor positivo puede tener una cosa o la otra, creo que Salamone en algún punto pone sobre la mesa estas discusiones, con intervenciones que están, digamos, haciendo un interjuego entre las lógicas clásicas de la composición, con una axialidad muy marcada, con elementos arquitectónicos clásicos que van apareciendo en las fachadas, pero empiezan a aparecer ciertos volúmenes, como el cono, cierta, digamos, purificación de la forma, digamos, o cierta reconversión del ornamento, porque el ornamento no desaparece en Salamone como pretendían, digamos, los modernos más ortodoxos. El ornamento se reconvierte en otros objetos, en otras figuras, en otros elementos. Cementerios que tenían un portal muchas veces académico o con otros diseños quizás más propios del Beaux-Arts. Y va a diseñar una serie de portales de cementerio que van a tener la presencia de elementos escultóricos, como el portal del cementerio de Azul, donde nos encontramos esa pieza monumental. Vamos a ver otros diseños donde vamos a ver el trabajo de la venecita, va a aparecer el color. Y va a haber una imagen de ángeles y de Jesucristo, pero no expresado de una manera tradicional, sino de una manera monumental, propia del Art Deco. También va a diseñar los edificios complementarios a estos portales, ¿no? El sector de ingreso, sectores de capilla, y también crematorios. En su interpretación de la muerte, Salamone usa la geometría en su estado puro, abstracto, definido, pero no se anima a una comprensión laica de la muerte, a esa idea del final de un camino. Utiliza la racionalidad en las formas, pero conserva lo sagrado y la tradición del relato. Francisco Salamone se encuentra frente al desafío de darle forma al portal. Límite simbólico entre la vida y la muerte, representa un desafío particular para la modernidad, donde todo tenía que tener un sentido funcional, lógico y racional. Los portales tienen un significado, ¿no? Como esta puerta desde donde, digamos, se cruza, digamos, del reino de los vivos al reino de los muertos. Si queremos darle como una dimensión poética y simbólica, digamos, más común y más amplia. Pero sí es cierto que hay un pasaje que ocurre, digamos, cuando se atraviesa ese portal. Con lo cual, digamos, más allá del recinto amurallado que nombrábamos anteriormente, la portada del edificio, del cementerio, digamos, implica una instancia más en este rito de paso que ocurre en el tratamiento de la muerte, ¿no? Cuando entra al cementerio, ahí se da, digamos, un paso digamos, se accede a otro nivel. Y Salamone llega con el gran portal al que el intendente Míguez hace alusión en un dicho que ya es popular por acá, dice: hice un cementerio tan lindo que hasta da ganas de morirse. Desde sus inicios en las sierras de Córdoba a su momento de mayor apogeo en la Pampa bonaerense, Francisco Salamone logró consolidar una imagen y un lenguaje propio. Un lenguaje de rasgos monumentales y formas muy originales, que se destaca por una escala que aún hoy desafía la arquitectura de su contexto. Salamone, el más exótico de los modernos, es moderno por haberse inspirado en las vanguardias artísticas de su época, pero también porque supo conformar un equipo de trabajo y una forma de hacer arquitectura que le permitieron diseñar una línea de montaje propia de la modernidad. Salamone es moderno porque en el pasado se animó al futuro, un futuro que aún hoy seguimos anhelando. Salamone es autor de un conjunto de obras públicas único en su tipo, obras construidas en el marco de una política expansiva de un Estado pujante y moderno. Hasta el día de hoy, Francisco Salamone se hace presente con sus obras, recordándonos la vocación de grandeza de la provincia de Buenos Aires, junto con las aspiraciones de progreso de toda una nación. Sus obras nos remiten a ese futuro imaginado para la Argentina que aún hoy es una cuestión pendiente.